El tema que nos ocupa en este programa es la medicina translacional. Para saber de qué trata esta disciplina y cuáles son los avances en su desarrollo, participan en la conducción la doctora Rosa María Wong Chiu, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. La acompañan en el panel la doctora Gabriela Gutiérrez Reyes, responsable del Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad de la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en el Hospital General de México. El doctor Juan Pablo Méndez Blanco, responsable de la Unidad de Investigación en Obesidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y el doctor Luis Amezcua Guerra, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos toca hablar acerca de lo que es la medicina translacional. Para esto hemos invitado a 3 doctores expertos en el tema que nos van a hablar un poco acerca de qué es la medicina translacional. Para esto quisiera empezar con el doctor Juan Pablo Méndez. Quisiera preguntarle, ¿qué opina usted? ¿Qué es el concepto de medicina translacional? Bueno, inicialmente tendríamos que hablar del gran avance que ha tenido la ciencia y la tecnología en los últimos 50 años en el mundo. Nunca antes la humanidad había tenido avances tan importantes en tan corto tiempo. Y esto ha llevado a un progreso vital en todas las áreas de la ciencia, y una de ellas es la salud. Simplemente dar un dato que en nuestro país en 1960, hace 57 años, la esperanza de vida era precisamente de 57 años en promedio para todos los mexicanos. Hoy en día la esperanza de vida es de casi 77 años. ¿Por qué hemos tenido este progreso en la salud? Porque la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo. El que otras áreas científicas hayan incidido en la medicina en este lapso, como son la física, las matemáticas, la computación y la ingeniería, han hecho que la medicina progrese grandemente. Esto nos lleva al concepto de interdisciplinariedad, o sea que existe que muchas disciplinas se conjuntan y llevan a cabo una sola acción. Ya centrándonos en lo que es la medicina translacional y su origen, podríamos empezar en la historia de lo que era la medicina hace muchísimos años. Por ejemplo, a principios del siglo XX. ¿Qué sucedía entonces? En esa época, un médico en su laboratorio tenía una idea, hacía un sencillo diseño experimental y lo aplicaba en sus enfermos, directamente. Pero conforme fue avanzando el tiempo, y podemos hablar de los años 50, los años 60 del siglo pasado, empieza a existir un divorcio entre lo que es la medicina del laboratorio y la medicina clínica aplicada, la medicina en el hospital. El científico, como muchas veces se representa en una novela o en una caricatura, es un hombre aislado que está en un laboratorio pensando, ¿sí?, que muchas veces le sale humo de la cabeza, y este científico lleva a cabo una idea, pero solo él la lleva a cabo. Y muchas veces no se trasladaba a lo que es la cama del enfermo. En los años 80, la primera vez que yo oí hablar sobre llevar la medicina a la cama del enfermo fue a la doctora Marianne New de la Universidad de Cornell en Nueva York, la cual, hablando de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un problema clínico que tienen ciertas personas en sus glándulas suprarrenales, la doctora New
decía, yo en el laboratorio he llevado a cabo grandes descubrimientos genéticos de por qué se da la hiperplasia suprarrenal congénita, pero ahora esto lo tenemos que llevar a la cama del enfermo. Y en esa época, igual que ella, otras personas empezaban a hablar de esto y querían conjuntar ya los esfuerzos de la investigación básica en una aplicación clínica. A principios de este siglo se empieza ya a fundamentar el término de medicina translacional, que es muy fácil de definir, pero muy difícil de llevar a cabo. Porque, ¿qué es la medicina translacional? Pues que la medicina que se lleva a cabo en un laboratorio o en un escritorio con conceptos matemáticos de proyecciones de determinada salud o determinados indicadores, lleguen a la población general. Pero estos esfuerzos cada vez son mayores y, como decía yo, la interdisciplina, el que muchas áreas, tanto de dentro de la medicina como de fuera de la medicina interactúen, nos va llevando a que sea más sencillo tener esta traducción hacia los pacientes. Y baste un ejemplo muy sencillo. Se publica en una de las revistas más prestigiosas antivirales un estudio sobre el Zika, esta enfermedad emergente que se ha convertido en una epidemia de graves consecuencias, sobre todo para las mujeres embarazadas. Y en este trabajo intervienen 38 grupos de investigación de 24 países. Y esa es la investigación que estamos empezando a ver en el mundo y que se está traduciendo a que tengamos progresos más evidentes y más rápidos para la salud de los enfermos. Pues yo creo que para complementar esto, la doctora Gaby Gutiérrez, le quisiera preguntar qué es la investigación básica, en qué consiste, para aclarar un poco más y ver esta conexión entre básico y clínico. Gracias. Bueno, sí, ¿qué es la investigación básica? Mucho de lo que hemos trabajado y lo que hacemos en los laboratorios justo es encontrar mecanismos que nos hablen desde lo que pasa en la célula, desde lo que pasa en las proteínas, a nivel molecular, hablemos proteínas, ácidos nucleicos, y desde lo que son los mecanismos que lleva a cabo una célula para que tenga un buen funcionamiento o bien tenga un efecto patológico lo que esté sucediendo en la célula y después a nivel del organismo y de los tejidos. Entonces la investigación básica lo que hacemos normalmente es buscar cuáles son los mecanismos fisiológicos o a nivel de moléculas y que esto nos pueda dar información de lo que está sucediendo en alguna enfermedad de cualquier tipo. Entonces el interés es saber, encontrar cuál es el punto y con estos mecanismos o estas células o estos procesos que se suceden, poder enlazarlos y llevarlos a una oportunidad de tratamiento, de diagnóstico o bien de seguimiento de alguna enfermedad. Y a esto es a lo que también de otra forma podríamos decir que es medicina translacional, donde todo lo que encontramos en el laboratorio con el fin de que pueda ser aplicado al tratamiento, diagnóstico o pronóstico de una enfermedad. Entonces, en pocas palabras, la medicina o la investigación básica está enfocada a modelos animales, líneas celulares, experimentos en el laboratorio. Ahora, para entender también la diferencia, quisiera preguntarle al doctor Luis Amezcua, ¿cuál sería la investigación clínica? ¿Qué es lo que se hace normalmente en los hospitales hablando de investigación clínica? Esto para hacer la diferencia, después ya volvemos a hablar, ¿sí? Gracias, Rosy. Básicamente en hospitales, en centros hospitalarios, mucho del conocimiento que desarrollan en laboratorios de investigación básica se traslada a estos centros hospitalarios para empezar a hacerlo aplicable a pacientes, a individuos con ciertas enfermedades. La investigación clínica tiene diferentes vertientes. Se pueden hacer desarrollos
desarrollos de investigación donde únicamente se busque comparar un grupo de sanos contra un grupo de individuos enfermos, o también se pueden utilizar estrategias donde se intervenga terapéuticamente. Es decir, cuando nosotros sabemos, gracias al desarrollo de la ciencia básica, que en alguna enfermedad una de las vías metabólicas, inflamatorias de cualquier tipo, está alterada, se pueden desarrollar sustancias químicas, biológicas de diferente tipo que modulan este tipo de respuestas. Y entonces el traslado de todo este conocimiento desarrollado en ciencia básica se puede empezar a probar en individuos. Generalmente lleva diferentes fases. Primero hay unas fases preclínicas en modelos animales. Una vez que han superado esto, se pasa a unas fases muy controladas en pocos individuos sanos para evaluar el efecto de estas sustancias y si es benéfico, si es seguro de utilizar. Entonces ya se lleva en un ambiente controlado a tratar individuos ya con una enfermedad a través del tiempo y evaluar los efectos antes, durante y después del tratamiento con estos fármacos. Muy bien, entonces aquí haríamos una diferencia importante en lo que es la investigación básica, que está encaminada o está desarrollada dentro del laboratorio con varios modelos, ¿sí? Que todo tenemos en forma controlada. Por otro lado, la investigación clínica que se realiza en pacientes, ya sea en población abierta, y lo que es la medicina translacional, que es precisamente todo lo que vayamos encontrando en la investigación básica, cómo podemos aplicarlo en los pacientes, ya sea para seguimiento, para pronóstico, para algún tratamiento, o para encontrar también cuáles son los mecanismos que nos están desarrollando una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, no sé si quisieran agregar algo más en este sentido de medicina translacional o cómo podemos hacer esta unión investigación clínica básica. Yo creo que aquí algo importante, la unión, es lo que comentaba el doctor. Muchas veces hemos estado hablando idiomas diferentes, que a veces en la investigación básica no tenemos la comunicación muy abierta con la investigación clínica, y ese lazo es el que se está construyendo y el que cada vez es más fuerte. Entonces eso nos permite estar en hospitales, trabajar y poder hacer medicina translacional, que eso va a ser de mucho beneficio para los pacientes y para el desarrollo de la medicina. Gracias. Quisiera preguntarle ahora a la doctora Gaby Gutiérrez acerca de una de las aplicaciones que ya pudiéramos ver como más tangibles acerca de la medicina translacional en cuanto al desarrollo de un kit diagnóstico y cómo podemos hacer un desarrollo tecnológico que nos ayude a hacer este diagnóstico en pacientes y el reto que tiene con las patentes. Doctora. Gracias. Comentando, esta parte es muy importante, pero a la vez es un camino muy largo que seguir. Para llegar a un kit diagnóstico tenemos que hacer muchos procesos, muchos pasos, y dentro de ellos incluye un buen diseño metodológico para que nuestros datos puedan tener una validez y una calidad suficiente para que pueda ser utilizado como un kit diagnóstico. ¿En qué hemos estado trabajando nosotros? En fibrosis hepática. Esto lo tenemos, la gente el doctor con el que hemos trabajado todo esto es el doctor David Kersenovich, y hemos trabajado desde hace más de 15 años en este trabajo. Nos ha llevado, y como decía el doctor Pablo, son muchos años de trabajo, es un trabajo multidisciplinario, donde tiene que incluirse desde matemáticos, físicos, médicos, biólogos, químicos, porque es un desarrollo que implica desde tener el buen diagnóstico a un paciente bien diagnosticado con la enfermedad, y de ahí nosotros tener los criterios adecuados para tomarle las muestras sanguíneas y las muestras de tejido, y de ello nosotros podamos desarrollar un kit diagnóstico. Entonces es una investigación larga
después de la investigación, tener a los pacientes, a la población con la que vamos a nosotros, primero hacer un grupo piloto, después validar con otro grupo más grande de pacientes la información que obtenemos de las moléculas que nosotros estamos midiendo. La necesidad que hay en la fibrosis hepática es que a la fecha el método de diagnóstico es la biopsia hepática, aunque tiene varias limitaciones, pero sigue siendo el estándar para poder diagnosticar fibrosis hepática. Y es una necesidad muy grande a nivel mundial porque es una de las enfermedades con mayor prevalencia y en nuestro país ocupa la cuarta o quinta causa de mortalidad a nivel nacional. Entonces, y el diagnóstico se hace por biopsia, no en todos los centros hospitalarios hay acceso a hacer biopsias hepáticas y además de ello, pues implica riesgos para el paciente. En el desarrollo que nosotros estamos realizando es la búsqueda de marcadores biológicos, que son proteínas, que forman parte de aquel proceso fisiopatológico que sucede en la enfermedad, y nosotros, una colaboración que tuvimos o que tenemos con la Universidad de Irvine en Estados Unidos, con el doctor Albert Slotnick, buscamos aquellas proteínas que nos hablaran de la capacidad de que estuvieran altamente expresadas en tejido y que fueran secretadas al torrente sanguíneo. De ahí encontramos 14 proteínas que es con las que hemos estado trabajando y afortunadamente nos han dado buenos resultados. Creemos que vamos por buen camino para el kit diagnóstico, pero sigue la siguiente fase en la que hemos estado trabajando también en los últimos 3 años, que es la patente. La patente, nuevamente vuelvo a repetir, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, porque ahí ya intervienen abogados, intervienen toda la maquinaria de marketing, toda esta parte que para nosotros como investigadores o como médicos, pues es una área completamente desconocida y que a veces en lo que nos entendemos en el idioma que hablamos, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Y tenemos que pasar primero por procesos nacionales. Si pasamos los procesos nacionales, vamos a los procesos internacionales, porque la importancia de una patente, creo yo, es que no nada más sea nacional, sino que pueda ser internacional, y que este kit, como es una necesidad a nivel mundial, tengamos este kit como un marcador no invasivo de fibrosis. Ya hay muchos en el mercado, ya hay varios, tanto de imagen como que se obtienen de sangre, pero siguen teniendo limitaciones porque la enfermedad es un proceso largo y que puede tener 4 fases principalmente, y las fases que son intermedias, el diagnóstico no es muy bueno. Todos los marcadores no invasivos siguen teniendo limitaciones tanto de sensibilidad y especificidad para esas etapas de diagnóstico. Entonces eso pues nos hace que sigamos trabajando, que tengamos el interés, que tengamos el entusiasmo, porque creemos que esto puede llegar a redundar en un kit diagnóstico, y que no nada más va a ser diagnóstico, sino nos va a permitir en algún paciente hacerle seguimiento si lleva tratamiento, o bien pronóstico de cómo le va a ir al paciente y de acuerdo a la etapa de la fibrosis en la que se encuentra. Entonces consideramos que es importante la investigación translacional porque es lo que nos permite llegar a tener un kit que va a ser de beneficio al paciente que padece esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Doctor Juan Pablo Méndez, quisiera preguntarle, dentro del desarrollo tecnológico, ¿me podría platicar algún otro ejemplo en el cual esta medicina translacional pudiera tener algún impacto? Sí, pues yo regresaría ya a lo que es el ejemplo del Zika. Y regreso a este ejemplo porque es algo que a nuestras autoridades sanitarias, al igual que a las del resto del mundo, los tiene muy preocupados. Se ha levantado ya lo que es la alarma epidemiológica que tenía la Organización Mundial de la Salud, pero sigue siendo un problema muy, muy grande para todo el mundo y particularmente para nuestro país. Y aquí a lo que se llegaría al final del camino sería precisamente a llevar
lo que podría ser un tratamiento o una vacuna a los enfermos, y antes las universidades o la industria patentarían esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Por ejemplo, hay varios grupos que están tratando de desarrollar una vacuna, pero como decía el doctor Amezcua, esto son una serie de pasos en investigación clínica que desafortunadamente son muy lentos, porque alguien en el laboratorio prueba la vacuna primero en una respuesta en animales. Primero se tiene que crear la vacuna, ¿sí? Ver que la molécula funciona. Luego esto se prueba en animales. Y después de que se prueba en animales, en diferentes animales de experimentación, se pasa a pequeños grupos en el humano para ver que no tenga efectos adversos, para ver que realmente la vacuna funcione. Y después de esto se pasa a un grupo mayor, y ya si aquí se vio que la vacuna funciona y además que la vacuna no tiene efectos adversos serios, entonces ya llega a los pacientes. Ya hicimos la medicina translacional. Y lo mismo sucede con los medicamentos. Se han probado en cultivos celulares más de 1000 medicamentos tradicionales, algunos con efecto antiviral, para ver si funcionan para el Zika. Y se ha visto que muchos de ellos sí funcionan, pero no es lo mismo que funcione en una línea celular en el laboratorio, que tengo yo unas condiciones muy controladas y especiales, a que luego yo la pueda llevar a que ese medicamento funcione en los seres humanos. La industria farmacéutica gasta miles de millones de dólares cada año para producir de pronto un producto. Un laboratorio invierte miles de millones de dólares, muchos de los productos en los que invierten originalmente fracasan, y para que llegue al final del camino un producto que hagan la patente y que funcione, ¿sí? Se tuvo que investigar mucho y se tuvo que hacer mucho. Y esto es donde la medicina translacional aparece. Muchas gracias, doctor. Pues aquí tenemos el ejemplo de cómo la medicina translacional nos puede llevar a un desarrollo tecnológico específico para hacer diagnóstico de una enfermedad que probablemente no es muy fácil hacer. Por otro lado, también el doctor Méndez nos habló sobre cómo la medicina translacional nos puede ayudar para hacer prevención o tratamiento. En la siguiente parte vamos a hablar acerca de cómo la medicina translacional nos puede ayudar en cuanto a pronóstico o en cuanto a predecir algunos aspectos de la enfermedad. Gracias. Hemos hablado sobre cómo la medicina translacional se puede derivar en el desarrollo de un kit, en una patente, cómo la medicina translacional nos ayuda en la prevención de enfermedades como el caso de Zika o como el desarrollo de tratamientos como el caso que ya nos platicó el doctor Méndez acerca de los diferentes antivirales que pudieran ser útiles para el Zika. En este caso quisiera preguntarle al doctor Luis Amezcua sobre cómo la medicina translacional nos puede ayudar en el pronóstico
o para poder predecir enfermedades en el caso de la medicina translacional. Correcto, Rosy, gracias. Quizá uno de los más grandes retos a los cuales nos enfrentamos los médicos que atendemos pacientes con regularidad es la pregunta de ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familiar? Y muchas veces es una de las preguntas más difíciles de poder contestar, el pronóstico de un individuo. La medicina translacional facilita la construcción de algunos modelos, los cuales nos pueden efectivamente decir cuál puede ser la evolución de un paciente en lo particular. Quisiera platicar un caso, me parece paradigmático, desarrollado en el Instituto Nacional de Cardiología, al cual pertenezco. Como ustedes saben, una de las enfermedades líderes en cuanto a morbimortalidad en México y en el mundo es la enfermedad arterial coronaria, en particular el infarto agudo de miocardio. En el instituto, particularmente tenemos una gran cantidad de pacientes con esta patología. Y efectivamente es una enfermedad de altas consecuencias, de alto impacto, donde habitualmente la pregunta es, ¿qué le va a pasar a mi familiar? ¿Va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir? ¿Va a tener secuelas? ¿No las va a tener? Y con base en esto ha habido el desarrollo de diferentes índices que califican una gran cantidad de variables clínicas de laboratorio y que más o menos nos permiten identificar las probabilidades de que a un paciente tenga una evolución apropiada o no apropiada. Sin embargo, ahí en el instituto, por ejemplo, tenemos índices de mortalidad en infarto agudo de miocardio que están inclusive por debajo de estándares internacionales. A grosso modo estamos hablando de 5 a 6%, no más allá. Y habitualmente utilizamos algunos índices que han sido desarrollados en otros países que aplican bastante bien para población mexicana con sus respectivas adecuaciones. Sin embargo, hay un grupo de pacientes, no despreciar un número grande de individuos que teniendo índices o scores de calificación bajos para el desarrollo, por ejemplo, de muerte después de un infarto agudo de miocardio, se salen de estos números. Con base en esto y precisamente derivado de toda la información generada en laboratorios de investigación básica, desde hace muchos años es claro que la aterosclerosis, que es el fenómeno que subyace a la enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo de miocardio, es un padecimiento con un componente inflamatorio muy importante. Entonces, el desarrollo de biomarcadores que permitan identificar fenómenos inflamatorios subyaciendo a la aterosclerosis es vasto, ha sido extenso en diferentes lugares. En el instituto, lo que empezamos a desarrollar fue, desde hace un poquito más de 12 años, existe una base de datos de todos los individuos que ingresan a la unidad de cuidados coronarios, todas sus características clínicas, basales, demográficas, sus variables de laboratorio y toda la evolución intrahospitalaria de estos pacientes. Con base en este conocimiento de múltiples moléculas y mediadores inflamatorios que son parte trascendental de diferentes fenómenos y partes del infarto agudo de miocardio, desarrollamos un índice utilizando 3 marcadores netamente asociados con inflamación que teníamos en esta base de datos. El análisis es un poquito más de 7.500 pacientes. Entonces tomamos los 3 marcadores que ya estaban considerados siempre en la base de datos desde el ingreso de un paciente: leucocitos, el número total de glóbulos blancos circulantes al momento del ingreso del paciente, una molécula que se llama proteína C reactiva que mide inflamación de manera gruesa, aunque tiene un efecto fisiológico mucho más importante, y los niveles de albúmina. La albúmina es, digamos, de las proteínas del organismo la que se produce en mayor cuantía y que se mueve de manera sensible ante fenómenos de inflamación. Así, hicimos un ensayo donde dividimos nuestra cohorte en una cohorte de derivación, es decir, de todos los pacientes que teníamos, 7,000 y tantos pacientes, los dividimos en una proporción 2:1 para hacer una cohorte de derivación y después una cohorte de validación. En la cohorte de derivación identificamos cuál era el peso de cada uno de estos analitos, proteína C reactiva,
leucocitos y albúmina sobre la predicción de mortalidad intrahospitalaria. Hicimos un modelo, es a través de análisis matemáticos estadísticos complejos, para alcanzar a desarrollar un índice sencillo, fácil, donde se puntúe 1, 2 o 3, dependiendo si es glóbulos blancos, arriba de cierto límite se da un punto, proteína C reactiva arriba de cierto límite se dan 2 puntos, y albúmina por debajo, ya que es un marcador negativo de inflamación, por debajo de cierto punto de corte, 3 puntos. Y haciendo un índice combinado, pudimos identificarlo, y ya después este modelo lo validamos en el otro grupo de pacientes, y entonces ahora con este modelo nos permite identificar, por ejemplo, individuos que tienen un riesgo de muerte intrahospitalaria de menos de 2% versus un grupo de individuos con infarto que tienen tasas de mortalidad cercanas al 20%. Entonces, el poder diferenciar este tipo de individuos es lo que eventualmente facilitará la toma de decisiones a estos pacientes que tienen un riesgo de mortalidad relativamente bajo, probablemente utilizar un esquema terapéutico no tan agresivo, no tan invasivo, porque tienen buenos resultados en ellos, mientras en el grupo de alto riesgo, de muy alto riesgo, utilizar terapias más agresivas, terapias invasivas, innovadoras, otros esquemas terapéuticos distintos a los que se están utilizando de manera convencional para modificar esos números tan altos. Entonces, ahora podemos empezar a desarrollar índices pronósticos gracias en buena medida a la traslación de conocimiento básico hacia la clínica. Y bueno, ustedes me han platicado acerca de proteínas, albúmina, leucocitos, que son marcadores que se encuentran en la sangre. También existen varios estudios en cuanto a los genes. Los genes, al parecer, también se pueden relacionar con la aparición o no de ciertas enfermedades. ¿Me podría comentar un poco acerca de su experiencia en este caso? Correcto. Sí, gracias. Es interesante, creo que es un poco más fácil explicar algunos de estos fenómenos a través de ejemplos clínicos. Uno de ellos, una enfermedad reumática muy frecuente, artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta entre el 1.5 a 2% de la población general mexicana, una enfermedad sumamente común y que, si no es atendida y tratada de manera apropiada, puede tener efectos devastadores. La artritis reumatoide es una enfermedad con un componente, un trasfondo genético innegable. Estudios desarrollados en diferentes poblaciones del mundo han identificado varios grupos, pero en particular hay un grupo de genes que están relacionados a una cosa que se llama moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? Nuestras células de la defensa, los leucocitos, funcionan a grosso modo en un sistema de reconocer las células, los tejidos e identificar esto es propio o esto no es propio. A las células y tejidos propios los tolera, los va a respetar, mientras que a células extrañas, patógenos, bichos diferentes, los va a atacar. Básicamente así funciona. Y el reconocimiento de si esta célula es propia o no es propia se da predominantemente a través de estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Así, hay un grupo de moléculas de histocompatibilidad que confieren un riesgo muy alto para el desarrollo de artritis reumatoide. Más aún, estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son poco menos que necesarias para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, estamos hablando de que este tipo de moléculas de riesgo las portan más o menos el 20% de los individuos sanos, contra un 1.5% de individuos que desarrollan artritis reumatoide. Entonces, hay una gran proporción de individuos que tienen estos genes y que nunca van a desarrollar artritis reumatoide. Ahí es donde empiezan a entrar en modelos mucho más complejos los efectos aditivos de estos genes, diferentes estresores ambientales, es decir, fenómenos, radiación ultravioleta, exposición a humo de tabaco,
diferentes infecciones, virus de Epstein-Barr y algunos otros, chikungunya, que es un virus que surgió muy cercano a Zika y que parece tener un efecto importantísimo en la inducción de fenómenos articulares inflamatorios, de artritis y algunas muy parecidos a artritis reumatoide. Entonces, tenemos ya un gran cúmulo de conocimientos generados en la investigación básica sobre lo que se necesita para desarrollar artritis reumatoide. Un punto más importante todavía. En los últimos años se ha identificado alteraciones en los componentes de la microbiota intestinal, es decir, el tipo de bichitos que hay en el intestino de manera normal, las diferentes relaciones de cada uno de estos bichos parece ser muy importante en el desarrollo de artritis reumatoide y otras enfermedades. También algunos patógenos de la cavidad oral, en particular uno que se llama Porphyromonas gingivalis, pareciera ser facilitador en individuos genéticamente susceptibles para el desarrollo de artritis reumatoide. Así, tenemos mucho conocimiento sobre los mecanismos que facilitan o que son permisivos para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, cuando estamos en el consultorio y llega un paciente con artritis reumatoide, una de las primeras preguntas es: ¿y mis hijos van a tener artritis reumatoide? Y hasta el día de hoy lo más que podemos contestar es que sus hijos tienen 3-5 veces más riesgo de tener artritis reumatoide que la población general, pero no vamos mucho más allá. Así, basados en todo este cúmulo de conocimientos básicos que ya tenemos, lo que estamos buscando es empezar a trasladarlo esto en la clínica, para entonces poder identificar, tenemos a un paciente con artritis reumatoide, le decimos caso índice, y vamos a empezar a estudiar a los familiares de primer grado. Vamos a empezar a identificar los principales genes del complejo principal de histocompatibilidad y algunos otros genes. Vamos a identificar algunos anticuerpos que son característicos ya en pacientes con artritis reumatoide, pero que trabajos de investigación básica nos dicen que se pueden presentar antes del desarrollo clínico de la enfermedad. Factor reumatoide, anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, anticuerpos contra vimentina mutados y algunos otros, en estos individuos que son sanos, pero que tienen todo ese componente genético de riesgo para artritis reumatoide. Vamos a estudiar la microbiota, tanto oral como intestinal, y así empezar a generar modelos que nos puedan predecir en el transcurso de algunos años aquellos familiares de pacientes ya con artritis reumatoide que per se tienen riesgo, bueno, de todos ellos, ¿quiénes son los que verdaderamente están en riesgo extremo de desarrollar o quienes van a desarrollar artritis reumatoide de los que no? Así la identificación en etapas preclínicas nos podría facilitar la instauración de tratamientos altamente eficaces y modificar el curso de la enfermedad. En el caso de una enfermedad o de un padecimiento tan común como es la obesidad, en el cual tenemos pues una epidemia importante en nuestro país, ¿cómo aplicaría en este caso la medicina translacional? Sí, la medicina translacional aplica muchísimo también en un padecimiento como la obesidad. En primera instancia, la mayoría de las personas con obesidad son obesas porque ingieren más calorías de las que consumen, de las que utilizan. Entonces tenemos un balance positivo de calorías y esto hace que se vaya incrementando el tejido adiposo y las personas vayan siendo más obesas. Y esto, como les digo, es porque aumentamos la ingesta alimentaria. Muy probablemente no se conoce perfectamente en la actualidad porque no están bien regulados lo que es el circuito de hambre-saciedad, pero en el 8 a 9% de los casos, las personas con obesidad tienen un padecimiento genético. Y este puede ser de dos tipos, lo que es un síndrome que tiene como componente la obesidad, o sea, una persona tiene diversas características, entre ellas la obesidad, ¿sí?, por una alteración de un gen. Y lo que es la obesidad monogénica, que simplemente por la alteración
de un gen tienen obesidad y nada más obesidad. Y estos pacientes, como les digo, son alrededor del 9% nada más. Pero ahí tenemos algo que la genética definitivamente está influyendo. Y para haber llegado a esto, lo primero que tuvimos que hacer los investigadores es conocer todos los genes que tiene el ser humano y ver cuáles inciden directamente en la obesidad. Y después de eso, ya aplicarlo a cada una de las personas. Pero también la obesidad es condicionante de varias enfermedades. La obesidad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de diabetes, pero también aumenta el riesgo de varios cánceres. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el cáncer de mama en la mujer posmenopáusica, el cáncer de esófago, son cánceres que se ven más frecuentemente en personas con obesidad que en personas de peso normal. Y esto está dado porque hay cierta predisposición también genética a desarrollar estos cánceres. Entonces conjuntamos la predisposición genética más aspectos particulares de la obesidad que condicionan inflamación, y estos factores inflamatorios hacen que las personas tengan mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. Entonces, como podemos apreciar, yo diría en todas las enfermedades, a lo mejor hay algunas excepciones, pero en todas las enfermedades la medicina translacional es terriblemente importante en la actualidad para poder tener, primero, etapas de prevención, segundo, procedimientos diagnósticos y tercero, tratamientos específicos. Porque dentro de los tratamientos específicos también tenemos que se ha desarrollado en los últimos años una nueva ciencia que es la farmacogenómica. No es lo mismo un medicamento al dárselo a una persona que al dárselo a otra. En unas personas produce ciertos efectos adversos que en los otros no produce, y en unos puede curar cierta enfermedad que en otros, por una alteración genética de esas personas, no les sirve el medicamento. Y aquí también vamos desde lo más básico en el laboratorio hasta ya dárselo a alguien y que en esas personas sí produjo un efecto adverso, o que en esas personas ese medicamento no funcionó. Muy bien. Bueno, doctora Gaby Gutiérrez, quisiera comentarnos algo acerca de cómo se relaciona esta información genética de que se observa o que se ha desarrollado en la medicina básica en el caso de los pacientes con cirrosis. Sí, claro, gracias, doctora. Bueno, algo muy importante que nosotros hemos trabajado es la cirrosis hepática por alcohol. La cirrosis es ocasionada por un consumo excesivo en las bebidas alcohólicas. ¿Y qué sucede con ello? Normalmente es una enfermedad que se considera multifactorial, pero lo que nosotros hemos estado investigando es que tiene un componente genético que antes no se conocía bien a bien. Y el componente genético estaba basado en que las enzimas que se encargan de desdoblar y degradar el alcohol pues son bien importantes, porque eso es lo que permite que cómo se metabolice. Entonces los genes que están involucrados en esto nos confieren riesgo para que los sujetos que beben alcohol, algunos desarrollen cirrosis y otros no desarrollen cirrosis, porque tenemos como población mexicana una alta tolerancia a beber alcohol, pero que con esto también puede conllevar a desarrollar un proceso más crónico y que conlleva la cirrosis. En nuestro país pues el consumo de alcohol es alto, la gente joven consume muchísimo alcohol, entonces con nuestro estudio que lo hacemos en pacientes cirróticos, esto nos permitirá generar herramientas que den prevención para a esos familiares, a sujetos jóvenes, que podamos nosotros investigar sus genes, cómo los encuentran,
poderles decir que pueden tener o desarrollar en un futuro cirrosis hepática de acuerdo a todos los genes que hemos estado investigando en esta patología. Muchas gracias, doctora. Pues otro de los aspectos, bueno, ya hablamos acerca de la medicina translacional, cómo puede incidir en la prevención, cómo puede incidir en el diagnóstico, en el desarrollo tecnológico, en el tratamiento, cómo los genes tienen un papel muy importante en el resultado que pueda haber en relación a un fármaco, pero otro de los aspectos de la medicina translacional es en cuanto al mecanismo. ¿Qué me podrían comentar acerca de el uso de la medicina translacional para conocer los mecanismos de patogenicidad o de cómo se desarrolla la enfermedad? Doctora Amezcua. Gracias, Rosy. La medicina translacional, como bien decía el doctor Méndez, la inclusión de múltiples disciplinas al estudio de una enfermedad en particular, creo que tiene varias ventajas. Una de ellas es permitir que desde múltiples visiones distintas se pueda estudiar un mismo fenómeno. Dos, la capacidad limitada de cualquier sistema de salud de gastar dinero para identificar los condicionantes de una enfermedad. Entonces, la medicina translacional me parece, o la investigación o ciencia translacional me parece un buen camino, un buen modelo para optimizar recursos, acercar a gente que tiene especialización en diferentes campos, en diferentes ámbitos, todos enfocados al conocimiento de una única enfermedad. Entonces, me parece que es un modelo que puede facilitar el desarrollo de nuevo conocimiento, no solo en diagnóstico, en tratamiento, sino también en los mecanismos que subyacen a cada enfermedad. Bueno, un ejemplo de esto podría ser estudios que hacemos también en nuestro caso acerca de las vacunas, ¿no? A un grupo de niños se les pone una vacuna, de esta forma vemos, sacamos células y medimos cuál es la memoria específica en contra de algún antígeno que puede ser. Eso también sería en el caso del tratamiento con fármacos, ¿no? En este caso, se da un fármaco y podemos ver con ese fármaco si estamos viendo un efecto o no en forma adecuada, con marcadores inmunológicos, con marcadores genéticos, con proteínas en la sangre, que nos puede dar una mejor información. Y pues en el caso de cáncer, doctor Juan Pablo Méndez, ¿nos podría comentar algo más acerca de los desarrollos que ha realizado usted? Sí, lo que realizamos nosotros específicamente en el laboratorio es una combinación de investigación clínica con investigación básica. Esto es, tomamos muestras en pacientes que tienen un determinado cáncer y hacemos el análisis de estas muestras en un laboratorio con equipos muy sofisticados de alto costo, los cuales nos indican si determinadas personas tienen un factor de riesgo para presentar un cáncer o al contrario, tienen un factor que los protege de desarrollar un determinado cáncer. Entonces nosotros en el laboratorio estamos conjuntando estas dos partes. De ahí en adelante ya esto se tiene que aplicar a poblaciones mayores porque obviamente esto se empieza con un determinado número de pacientes que en general no es muy grande y si hay un hallazgo importante, después esto se abre a una población más grande y finalmente este tipo de estudios, si son certeros y si demuestran algo muy específico, ya se pueden aplicar a toda la población. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues por último quisiera pedir las conclusiones a la doctora Gaby Gutiérrez, si nos quiere decir algo al respecto. Gracias, doctora Rosy. En algo muy importante en la medicina translacional es el trabajo multidisciplinario que tiene que haber, que algo que es básico, pero a veces muy difícil de conseguir, el financiamiento. Necesitamos siempre dinero para seguir trabajando y que la medicina translacional creo que es el futuro de la medicina
porque eso finalmente va a permitir mayor avance y para que haya tratamientos oportunos y diagnósticos en muchas enfermedades. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis Amezcua, ¿nos quiere decir algo como conclusión? Gracias, Rosy. Básicamente, a mí me parece que en el modelo de medicina translacional, tanto investigadores básicos como clínicos han hecho bastante bien su papel. Me parece que lo que hace falta todavía es, la medicina translacional tiene que ir del conocimiento del laboratorio a la cama del paciente, pero de ahí tiene que ser trasladado a los tomadores de decisiones, es decir, el poder impactar en las políticas de salud. Y en esta tercera parte es donde quizá todavía falta mucho desarrollo, dado que ni investigadores básicos ni clínicos estamos en esta tercera fase. Entonces, en ese tercer punto, creo que es algo donde debemos de incidir mucho más profundamente. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Pablo Méndez, ¿alguna conclusión? Sí, definitivamente el día de hoy en el mundo hay tal especialidad en el conocimiento científico que una sola persona no puede desarrollar ya proyectos de investigación de avanzada ni puede dar soluciones a la salud de los países. Esto tiene que ser el conjunto de muchas personas que son muy conocedoras de determinados temas y se complementan y trabajan juntos. Y para esto también es muy importante que los gobiernos de los países entiendan lo que es la medicina translacional. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces vemos que en las fuentes de financiamiento para los proyectos de investigación dicen solamente que sea para medicina aplicada. Y esto es una falacia, porque no puede haber una medicina aplicada directamente. Tenemos que tener un trabajo previo muy, muy grande. Y esto ha sido de siempre, porque, por ejemplo, el desarrollo de los anticonceptivos hace muchísimos años se dio en un laboratorio en México. Y los investigadores eran investigadores básicos y estaban estudiando moléculas y de pronto se dieron cuenta de que una de esas moléculas era anticonceptiva. Y de ahí tenemos todos los anticonceptivos desarrollados en el mundo. Si ellos no hubieran tenido el financiamiento para este proyecto, no podrían haber desarrollado los anticonceptivos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues algo que es importante remarcar es que la medicina translacional es un concepto muy nuevo. Es este entendimiento que hemos encontrado entre varias disciplinas para poder desarrollar varias cosas y aplicarlo directamente a los pacientes. En la Facultad de Medicina, que estamos a la vanguardia en cuanto a investigación, tenemos 18 unidades periféricas en las cuales tenemos investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM que están colaborando en forma estrecha en diferentes hospitales. Actualmente son 11 institutos nacionales de salud u hospitales generales. Bueno, espero que con lo que platicamos el día de hoy hayamos acercado un poco a la población acerca de lo que es la medicina translacional. Les agradezco mucho su atención.